Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Hemos tenido un poco de inconveniente, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Le damos gracias al Señor otro sábado más en que podemos hablar de su palabra, podemos compartir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque nos ha dado la fuerza, ha puesto la voluntad en nosotros, hermano. Y aquí estamos, con luchas, pruebas y dificultades. Hemos tenido ataques, hemos tenido ciertas confrontaciones de personas que le tiran a uno para hacerle algunas preguntas, hermano, un poco incoherente. Pero de eso se trata, hermano. Siempre y cuando usted está tratando de agradar al Señor, va a tener, hermano, dificultades a la hora de tratar de agradarlo. Y también estamos teniendo un sinnúmero de personas que, conocidas y no conocidas, hermanos, y personas inconversas también, que se han sentido bien con las palabras que estamos posteando. Hermanos que se han sentido restaurados, han sentido fortalecidos, han aprendido de la palabra y se acercan a uno y llaman a uno para hablarle de dicha cosa, pero uno lo único que tiene que decir: siervo inútil soy, levantar la mano al cielo y decir: toda la gloria es tuya, Señor. Bueno, vamos a empezar rápidamente, que hoy estamos un poquito tardíos, pero seguro, hermano. Y vamos a hablar sobre un tema muy concurrido, y es el tema de la mujer samaritana. Vamos a tomar la lectura desde ahí, desde ese punto. Y la otra la vamos a tomar de Romanos 12, versículo 1, el apóstol Pablo hablando allá. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la gloria sea tuya, Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, gracias te damos en esta noche. Dios mi amado, toma el dominio y el control, que tu espíritu obre conforme a su voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La adoración, hermano. El tema de esta clase es proskuneo. Proskuneo es la palabra griega que se utiliza con frecuencia en el texto bíblico cuando se va a hablar de adoración. Pero lo interesante de esta palabra de proskuneo, que no se limita simple y llanamente a la acción misma de adorar, sino que va más allá de la adoración que usted y yo conocemos. Proskuneo abarca todo lo que tiene que ver con adoración. Proskuneo significa adorar, postrarse delante de, adorar a Él. Muchos también la interpretan como postrarse a los pies, así como se postra el perro delante de su amo. Pero de eso es que vamos a hablar, que proskuneo no simplemente se queda en esa acción de adorar, sino que proskuneo abarca todo los ámbitos de nuestra vida, que deben de estar rendidos en adoración al Señor. Hermano, y desde tiempo antiguo, desde la misma creación del hombre, Dios creó al hombre con el fin de que adorara, para alabanza de su gloria, dice las Escrituras. O sea que el hombre mismo, la adoración para el hombre es una necesidad. El hombre en su naturaleza siente la necesidad de adorar a alguien o a algo. No hay nadie en la tierra, hermano, que no sienta la necesidad de sentirse atraído por algo y venerar algo, rendirle homenaje a algo, sentirse atraído por algo o alguien. Pero ahí es que está el peligro del asunto. El pueblo de Israel tenía esta costumbre, y era que el pueblo de Israel, hermano, la adoración peligraba en el pueblo.
El pueblo mismo llegó a un momento en que adoraba a Dios y adoraba a los ídolos en el mismo templo donde adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos. Y esto le trajo muchos problemas delante de Dios. Yo lo llamo adúltero, porque cuando usted adora otra cosa que no a Dios, usted es un adúltero. Y Dios lo ve así, porque Dios veía a Israel como su esposa, su novia. Y cuando Israel se inclinaba a los ídolos, le llamaba adúltera. Así que yo no sé si usted está adorando otra cosa. Yo no sé es más importante para usted, si Dios o otra cosa. Si lo está haciendo, tengo que decirle que la palabra dice que usted está idolatrando. Porque todo lo que usted pone por delante o por encima de Dios es idolatría, hermano. Todo lo que usted le da más importancia que Dios es idolatría. Hermano, y vemos algo en esta palabra, proscuneo. Y es que yo no simplemente adoro a Dios cuando voy a la iglesia. La adoración abarca mucho más allá. La adoración no es simple y llanamente tomar una postura del cuerpo. Lo primero que tiene que postrarse es mi corazón a la hora de adorar a Dios. Pero mi corazón tiene que estar en orden. Así como el altar tenía que ser arreglado a la hora de brindarle sacrificio a Dios, así tiene que estar nuestro corazón, que es el altar donde le ofrecemos sacrificio a Dios. Así como los sacrificios que presentábamos en ese altar tenían que ser algo santo, sin mancha y sin defecto. Así nuestra adoración y lo que le ofrecemos a Dios desde nuestro corazón tiene que ser algo sin mancha y sin defecto, hermano, porque Dios es santo. Pues la adoración que le vamos a brindar a Dios tiene que ser santa. Otra cosa que vemos, hermano, y es que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, hay algo que sucedió. Y es que Dios le da una encomienda a Moisés, que vaya delante del faraón y le diga a faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. La adoración no se limita a circunstancias o a momentos satisfactorios para nuestra vida. La adoración va por encima de toda circunstancia, por encima de toda dificultad, por encima de toda escasez. La adoración no se sujeta a un momento o a un espacio, hermano. Y muchas veces Dios nos mete en procesos y permite situaciones difíciles en nuestra vida, y es para sacar de nosotros ese adorador, para sacar de nosotros el mejor sacrificio de adoración, hermano, porque la mejor adoración sale en momentos de dificultad, hermano. Si no, pregúntele a Pablo y Sila. Pablo y Sila estaban encarcelados, estaban atados al cepo, y ellos estaban en el último calabozo, porque el calabozo de adentro era el último calabozo donde metían los criminales más peligrosos, a las personas que querían tener más cuidado y custodia de no escaparse. Y allí en ese momento, en ese calabozo frío, hermano, los hermanos, después de ser latigados, estaban allí con sus heridas. Y yo me imagino a Pablo preguntándole a Sila: Sila, ¿te duele? Y Sila diciéndole a Pablo: Pablo, me está doliendo. Pero ellos no se limitaron al dolor, al sufrimiento, a la necesidad. Ellos no se limitaron a la circunstancia, sino que ellos adoraron a su Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermano. La adoración no puede ser nada más en momentos cuando la nevera está llena, cuando las cosas están marchando bien. Tenemos que adorar a Dios en medio de la dificultad. En la persecución, adore a su Dios. En la necesidad, adore a su Dios. En el levantamiento, adore a su Dios. Hermano, mire, como humano muchas veces, hermano, las circunstancias, los procesos cierran nuestros labios, hermano. Y tenemos que entender algo, y es que allí es que Dios quiere que tú lo adores. Esta alabanza para Dios, hermano, en momentos de dificultad, en momentos de prueba, cuando no hay nada en la nevera, cuando nosotros levantamos nuestra mano al cielo y decimos: toda la gloria es tuya, y adoramos su nombre, glorificamos su nombre, eso es olor fragante para el Señor, porque entendemos que le adoramos por lo que Él es, no simple y llanamente por lo que nos da o por lo que hace en nuestra vida. Alabanza sea tu nombre, Señor. Y Pablo y Sila allí, hermano, adorando a Dios en medio de la dificultad. Y dice la Biblia, hermano, que los presos lo escuchaban, hermano. Los inconversos, nuestros vecinos, las personas que están a nuestro alrededor, tienen que saber que nosotros tenemos un Dios. Tienen que conocer por medio de nuestra adoración. Tienen que ser libertados, hermano, a través de nuestra adoración, porque la adoración tiene poder, hermano. La adoración tiene poder. Y es que, hermano, dice la Biblia que los presos escuchaban, y las puertas de las cárceles se abrieron, y los simientes
de la cárcel se estremecieron. ¿Por qué? Porque la adoración de Pablo y Silas en el momento en el que estaba, humanamente hablando, no podía salir en una alabanza de sus labios. Y ellos adoraron a su Dios en medio de esa situación y Dios se manifestó, hermano, porque la adoración, hermano, pura, la adoración sin mancha, hermano, la adoración de un verdadero adorador mueve a Dios de su trono. Dice la Biblia que las puertas se abrieron, porque la adoración, hermano, abre las cárceles espirituales, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, hermano, trae liberación a los endemoniados, hermano. La adoración tiene poder y Satanás lo sabe. Desde la antigüedad Satanás ha querido, hermano, manchar, quiere distorsionar la adoración, porque él sabe que un verdadero adorador, un adorador alineado a los preceptos de Dios, un adorador sujetado al Espíritu de Dios, hermano, un adorador bajo la unción del Espíritu Santo, es un adorador, hermano, que es un alma mortal en contra de los planes satánicos, hermano. Y Satanás lo sabe. Satanás ha querido sincronizar la adoración, ha querido hacerle ver al hombre que por sus propios méritos, por sus propias condiciones, no importando la condición, por sus propios recursos, por sus propias normas, bajo su propio entendimiento, puede adorar a Dios. Y a Dios no se puede adorar así. Y Cristo le dijo claramente a la samaritana, Cristo le dijo claramente: ustedes adoran lo que no conocen. El acto, la acción de ellos, la voluntad de ellos era buena. Pero eso no basta, hermano. Usted tiene que conocer al Señor. Usted tiene que tener, hermano, ese conocimiento pleno de quién es el Señor y qué es lo que Él exige a la hora de adoración. Qué es lo que usted le va a ofrecer en su adoración a Dios. Porque así como en la antigüedad, hermano, usted no podía ofrecer cualquier animal. Los animales eran seleccionados. No podían tener ningún defecto, ningún rasguño, ninguna falta podía tener el animal. Tenía que ser puro, hermano, el animal a la hora de ofrecerlo. Así tenemos que ser nosotros a la hora de ofrecerle adoración a Dios. Tiene que ser una adoración pura, una adoración genuina, una adoración con conocimiento, entendimiento, una adoración por revelación de parte del Espíritu Santo, de la persona a la que vamos a adorar, de quién es Dios, hermano. Porque algo que está sucediendo en estos tiempos es que en la adoración, hermano, en la adoración hay un sincretismo religioso. Y es que le estamos ofreciendo una adoración a Dios superficial. Y proscuneo, hermano, como le dije, va mucho más allá de lo superficial, va mucho de la acción de adorar. Hermano, la hora de adorar tiene que ser algo interno. Cuando Caín y Abel fueron a ofrecer las ofrendas, ¿usted sabe qué fue lo que sucedió? Que Dios estaba mirando primero el ofrendante. Estaba mirando el corazón, la intención del corazón del ofrendante, la condición del corazón, porque el corazón es el altar, hermano. Es el altar. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ofrecerle a Dios adoración, hermano. Aleluya, poderoso es el Señor. Otra cosa es, hermano, que tiene que haber una humillación a la hora de adorar a Dios. Reconocer quién es Dios, lo grande, lo poderoso que es. Reconocer que yo no soy nada sin Dios. Reconocer que toda la gloria y la honra es de Él. Tiene que haber un quebrantamiento, hermano, de nuestro yo, de nuestro ego. Tiene que ser quitada la altivez, la arrogancia, la soberbia a la hora de adorar a Dios. David entendió esta cosa. David es rey, hermano, y se despojó de toda su realeza, de toda su vestidura, hermano, y se puso a danzar delante del arca, hermano, en señal de humillación. Y la esposa de David quiso humillar a David, y David le dijo que él, mire, y se iba a humillar aún más delante de su Dios, porque si él en ese momento era el rey, era porque Dios lo había puesto como rey. Tenemos que entender que nada de lo que tenemos, nada de lo que somos o de lo que podemos alcanzar, lo alcanzamos por mérito propio, sino que la gracia y la misericordia de un Dios de amor y bondadoso estuvo ahí, y que por lo tanto tenemos que adorarlo, hermano. Tenemos que adorarlo. Otra cosa que Jesús le dijo a la samaritana fue esta, hermano. Nosotros sí sabemos a quién adoramos, porque tenemos que tener un conocimiento de quién es Dios. Sin una relación con Dios, hermano, no podemos dar una adoración genuina. Porque muchas veces con nuestros labios
hermano, profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos los negamos. Y hermano, nuestra adoración tiene que ser mucho más, hermano, de palabra, tiene que ser en obra y en hecho, que eso lo vamos a ver más adelante. Y ¿qué era lo que sucedía? Era que los samaritanos habían hecho un templo en el monte, en el monte Gerizim. Habían hecho un templo y ellos adoraban allí, porque no podían ir a Jerusalén a adorar, porque samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Y algo interesante es que Cristo le dice que ni en Jerusalén, porque Dios no es la adoración, el adorador no se limita a un tiempo y un espacio. Dios no está limitado a tiempo y espacio, hermano. Dios está en toda parte, por lo tanto, el adorador genuino, el proscuneo, hermano, entiende estas cosas, sabe la omnipresencia de Dios y adora a Dios en todo lugar en que se encuentra. En la universidad adora a su Dios, en la escuela adora a su Dios, en su casa adora a su Dios, en medio de la reunión social con sus amigos adora a su Dios, le da a entender a sus amigos que Él le sirve a Dios, adora a su Dios en toda su manera de vivir, hermano, en todas las facetas de su vida. Para Él es una adoración a Dios, es el verdadero adorador, hermano. No es simple y llanamente estando en una plataforma, hermano, cuando nosotros adoramos a Dios, sino que en la intimidad, ahí en ese rincón, en ese cuarto donde nadie te está viendo, tú también adoras a tu Dios. Y dice, mas ahora viene la hora, es cuando los verdaderos adoradores, Cristo habla de verdadero, y sabemos que lo opuesto a lo verdadero es lo falso. Entonces, si hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores. En estos tiempos, hermano, eso está de moda. Hay muchos adoradores que son adoradores de altar, son adoradores de campaña, son adoradores de actividades, donde hay masas de gente, son adoradores. Pero en su vida personal, tú no ves ni un rasgo de adoración. No ves nada, ninguna señal de adoración. Porque la adoración va ligada a nuestra vida personal. Y Cristo dice, hermano, también, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, al único que hay que adorar a Dios. El Señor se lo dijo al pueblo, solo al Señor tu Dios adorará, solo al Señor tu Dios adorará. Solo Dios merece alabanza y adoración, hermano. Solo Dios merece que lo adoremos. Amén. Y dice en espíritu. La Biblia habla constantemente de que el creyente en Cristo tiene que andar en el espíritu. Y andar en el espíritu es estar, hermano, doblegado, sometido, atado a la voluntad del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Quien nos revela la verdadera naturaleza del Padre y del Hijo se llama el Espíritu Santo. Cristo dijo claramente que Él tomaría de lo de Él y nos lo haría saber. Quien nos lleva a nosotros a tener una revelación de cuál es la verdadera adoración que agrada a Dios es el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo a la hora de adorar, hermano, para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. La Biblia dice claramente que Él intercede con gemido indecible, o sea, algo que usted y yo ni nos podemos imaginar. Él intercede por nosotros, hermano. Entonces dice también, y en verdad, hermano, tenemos que adorar a Dios de verdad, hermano, sin falsedad, sin hipocresía. Tenemos que adorar a Dios en verdad, de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Nosotros simple y llanamente no adoramos a Dios, hermano, por lo que Él nos da, por lo que recibimos de Él, sino que adoramos a Dios por lo que Él, por su esencia, por sus atributos, a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de amor, hermano. Y Cristo luego le dice a la samaritana, hermano, Dios es espíritu, lo que acabamos de hablar, hermano. A Dios usted no lo puede adorar en la carne. Ninguna adoración que venga dirigida por la carne
es agradable a Dios. Donde hay altivez, hermano, es una adoración que detesta a Dios. Donde hay arrogancia, donde gobierna el yo, es una adoración, hermano, que es detestable a las narices del Señor. En Jeremías Dios dijo algo fuerte y dijo claramente que los sacrificios de ustedes eran abominables a su nariz, hermano. Nuestra adoración, la adoración es símbolo de incienso. La Biblia simboliza el incienso como adoración y era parte de las mirras y la especie que se utilizaban a la hora de adorar a Dios. Y esto es un olor. Dice que nuestra adoración tiene que ser olor fragancia, tiene que ser como incienso delante del Señor. Pero cuando no se hacen en el espíritu, se hacen desde el yo, desde la carne, eso es detestable, es de un mal olor a Dios. Así que, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Oiga esto, es necesario porque la adoración, más que una práctica o más que una moda, es una necesidad que tiene el ser humano, porque el ser humano fue creado para adorar, para la alabanza de la gloria de Dios, y todo ser humano siente esa necesidad de adorar. Amén. Otra cosa, hermano, es que tenemos que entender algo, y es que el libro de Job nos muestra, hermano, a un Job que cayó en desgracia, a un Job que pasó por una situación, hermano, que simple y llanamente él solo podía pasar ese. Job fue diseñado para esa prueba, hermano. Y esa prueba de Job, hermano, esa prueba de Job, solo él la podía pasar. Y vemos que Job, luego que se le fue quitado todo y aún la mujer le negó su consuelo, Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, hermano, porque a Dios llanamente no lo adoramos cuando nos sentimos bien. A Dios hay que adorarlo en medio de la tristeza, hay que adorar a Dios en medio de la angustia, adore a su Dios en medio de las situaciones adversas, adore a su Dios en medio de la necesidad. Tenemos que adorar a Dios, hermano. Tenemos que adorar a Dios, porque Él merece ser adorado, hermano. La alabanza y la adoración son cosas diferentes, hermano. La alabanza es parte de la adoración, pero la adoración, hermano, es lo primordial. La alabanza es un componente o una forma en la cual usted adora a Dios, pero la adoración va mucho más allá, hermano. Va mucho más allá, la adoración. En el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1, dice lo siguiente: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempo antiguo. Tus planes son fieles y seguros. Oye lo que dice el profeta Isaías: te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Hermano, nosotros tenemos muchas. El ser humano, el que le sirve al Señor, tiene muchos motivos por qué adorar a Dios, hermano. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Yo sé que Dios ha hecho maravillas en muchos de la vida de los que están viendo hoy en día y escuchando esta palabra, hermano. Yo no sé la situación que tú estás pasando. Yo no sé si en estos momentos estás pasando por angustia, por ansiedad, por estrés. Yo no sé si estás oprimido. Yo no sé si Satanás te está ministrando, quitarte la vida y decirte que ya no hay oportunidad, que tú te estás acabado, que no hay forma de salir de la situación. Yo tengo que decirte a ti en esta noche: adora a Dios en medio de las circunstancias, adora al Señor, reconoce lo grande y lo maravilloso que es Dios, hermano. Yo tengo mucho por qué adorar a Dios. Yo tengo mucho por qué exaltar el nombre de Dios, hermano, porque Él ha hecho maravillas conmigo, ha hecho, hermano, proezas, hermano, interminables conmigo y contigo también. Hermano, en el Salmo, en Éxodo 23-25 dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Oiga esto, hermano. Oiga esto, la adoración, hermano, atrae la bendición. La adoración atrae la bendición, atrae, hermano, la satisfacción, el cuidado de Dios. La adoración, hermano,
atrae la abundancia. Oiga lo que dice, hermano. Cuando adoramos a Dios, las enfermedades se van, hermano. Oiga, la adoración obra en sanidad. Yo escucho de historias de compañeros míos de milicia que son adoradores. Y ellos, mientras adoran, hermano, hay personas que han recibido la sanidad. Mientras adora hay personas que son libertadas de la potestad demoníaca. Mientras adora hay personas que son libertadas de la depresión, hermano. Porque en la adoración hay poder, hermano. En la adoración hay poder, poder. Y Satanás sabe esto. Y por eso Satanás ha querido todo el tiempo traer un... Mire, en los últimos tiempos y en los tiempos que estamos viviendo ya eso está en función. Y es que Satanás, tratando de hacer en la plataforma del anticristo, va a traer un sincretismo religioso. Ya la iglesia católica o los hermanos católicos, en base a la fase del Papa, ya ellos están tratando de sincronizar, o sea, de hacer una religión, de que haya una sola religión, hermano. El sincretismo, la palabra sincretismo es cuando, bíblicamente, es cuando tú ligas lo impuro con lo puro, lo santo con lo profano. Y tú ligas estas dos cosas y sabemos que la luz y la tiniebla no pueden estar juntas, que Cristo y Belcebú no pueden estar juntos, hermano. Por eso es que quiero decirte en esta noche, hermano, es que tenemos que arreglarle el altar. La adoración a Dios tiene que ser pura, genuina. Solo hay una forma de adorar a Dios, hermano, y es en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Amén. Hermano, seguimos leyendo y dice el Salmo 103.1. Escuche esto, lo maravilloso de este verso. Y dice, Salmo 103.1. Oiga esto. No, Salmo 151. 156, hermano, disculpen. Salmo 156 y Salmo 103.1. Vamos a leer esos dos salmos. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Oiga, todo lo que respire, toda la creación, hermano. Toda la creación que usted y yo conocemos y vemos, alaba a Dios. Cuando los árboles, hermano, sacuden sus hojas, están alabando a Dios. Cuando los pájaros en la mañana comienzan a hacer su canto, están adorando a Dios, hermano. Los insectos adoran a Dios. Le dan gracias al Creador por todo, hermano. Y nosotros tenemos que adorar a Dios, hermano. Oiga, todo fue hecho para alabanza de la gloria del Señor. El Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Oiga esto, alaba alma mía. David en una ocasión dijo, alma mía, alaba a Jehová. Porque hay momentos, hermano, en que no estamos en la condición humanamente hablando y no sale de nosotros una adoración. Y en el momento cuando nosotros tenemos que, hermano, hacer un sacrificio, es cuando tenemos que darle una orden a nuestra naturaleza, a nuestra alma. El alma es donde se asientan los deseos, las emociones, hermano, las intenciones. Y tenemos que decirle a nuestra alma y darle una orden, como dijo David, mira, alma mía, aunque tú no quieras, aunque te sientas abatida, aunque te sientas deprimida, desanimada, aunque no tengas fuerza, tienes que alabar a tu Dios. Tenemos que darle una orden, hermano. Y luego David dice, hermano, y luego el Salmo 103 dice, hermano, todo mi ser alabe su nombre, oiga, todo lo que soy, todas mis moléculas, mis células, hermano, todo mi ser, todo lo que soy tiene que estar postrado delante del Señor. Toda tu grandeza, todos tus logros, tus bienes tienen que estar postrados a Dios. Porque la adoración, hermano, nosotros adoramos a Dios también con las ofrendas, hermano, con las ayudas humanitarias que damos, adoramos a Dios. Con toda nuestra obra adoramos a Dios, hermano. Todo lo que tenemos o poseemos se lo debemos a Él. Y por tanto tenemos que adorarlo con todo eso. Hermano, escuche esto. En estos tiempos, hermano, es necesario de que la adoración a Dios sea, hermano, purificada. Tenemos que entender que no en cualquier condición podemos adorar a Dios. Tenemos que entender que si nuestro altar está desarreglado, Dios no puede descender. Porque en un altar desarreglado Dios no desciende, hermano.
porque cualquiera puede construir un altar. Cualquiera puede construir un altar, pero Dios no desciende en todos los altares, hermano. No en todos los altares desciende Dios. Y eso es poderoso, hermano, cuando usted lo analiza. Tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender esta parte. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice una palabra muy fuerte. Romanos 12, capítulo 1, vamos a leerlo, hermano. Versículo 1, 12, 1. Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga cómo Pablo empieza. Así que hermanos, os ruego, oiga, Pablo dice, les ruego, les sugiero, hermano, les animo. Oiga lo que dice Pablo, por la misericordia de Dios, porque si adoramos a Dios es por su misericordia, hermano. Es por la misericordia que Dios tuvo con nosotros cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, hermano. Dios tuvo misericordia y nos sacó, nos limpió y nos vistió de vestidura para que hoy podamos adorar su nombre con libertad. Que presentéis vuestro cuerpo. Hay una doctrina por ahí que no le da validez al cuerpo. El cuerpo es importante, hermano. En 1 de Tesalónica, capítulo 5, versículo 19, 20, por ahí 21, Pablo dice que Dios santifique espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser santificado. Usted no puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo, hermano. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo le está diciendo aquí que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Oiga esto, en sacrificio vivo, hermano. Todo lo que usted entregue en sacrificio vivo, agradable a Dios. Dice santo. Porque uno de los ingredientes principales a la hora de adorar, de la adoración, es la santidad, es la pureza, hermano. Un adorador inmundo no puede adorar a Dios. La adoración no va a ser recibida por Dios, porque la adoración es un sacrificio, hermano. La adoración es un sacrificio que usted le ofrece a Dios. Y Pablo dice santo. La santidad es importante a la hora de adorar a Dios, hermano. No toda la adoración Dios la recibe, hermano, porque le acabé de decir que la adoración es como un incienso en las narices del Señor. Es un olor fragante, tiene que ser un olor agradable a Dios. Nuestra adoración. Y dice que es nuestro culto, nuestro culto racional. O sea, nuestro culto racional. Que tenemos que tener conciencia de a quién estamos adorando. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque Pablo primero utiliza la palabra santo y agradable. Y luego dice que es nuestro culto racional. O sea, tenemos que tener un entendimiento, una percepción, un cuidado, hermano, de a quién adoramos y cómo tenemos que adorarlo. Pablo en hebreo dice claramente, acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque allí alcanzaréis misericordia, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de acercarnos a Dios en adoración. Entender a quién estamos adorando, hermano. Porque la adoración no es cualquier cosa, hermano. La adoración no es cualquier cosa. Vamos a seguir leyendo unos cuantos versos, hermano. Vamos a leer, hermano, Habacuc 3, 17 y 18, un verso muy conocido. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vides, aunque falle la cosecha de oliva y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador. Oiga lo que está diciendo Habacuc. Toda esa cosa, esos productos que Habacuc enumeró, era la materia prima, lo básico,
la fuente de alimento y de ingreso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que se valía de la ganadería y de la agricultura. Y Habacuc está diciendo, hermano, que aunque no haya ninguna de estas cosas, aunque fallen los recursos, aunque venga la escasez, aunque llegue la necesidad, hermano, aunque nada más haya para comer arroz blanco con huevo, aunque nada más haya para comer tallota sancochada, aunque el niño se enferme, aunque me deje mi esposo, mi esposa. Oiga lo que está diciendo Habacuc, hermano. No importa, no importa lo que suceda. Yo voy a seguir adorando a Dios, el que me libertó, el que me transformó, el que me limpió. Yo seguiré adorando a mi Dios. Porque la adoración, hermano, la adoración no se limita a circunstancias o a situaciones, sea cual sea la situación. Tenemos que adorar a Dios en cualquier momento o faceta de nuestra vida, hermano. Tenemos que la adoración es parte, hermano, de nuestro culto a Dios. Es parte de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestra vida devocional. Y seguimos leyendo. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca y árida y sedienta. Y sedienta. Oiga esto, hermano. Tiene que haber una necesidad en nosotros. Así como está el salmista, hermano, enumerando el Salmo 63:1. Hermano, tiene que haber una necesidad. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene que haber una necesidad, un anhelo de adorar a Dios, hermano. Abraham, hermano, no tenía un lugar a donde ir a adorar a Dios, pero era un hombre de altar. Era un hombre que se comprometió en la adoración a Dios, y eso lo llevó a ser el padre de la fe, y lo llevó a tener una obediencia con Dios, hermano, Abraham. Entonces, hermano, tenemos que adorar a nuestro Dios. Tenemos que rendirle homenaje a Dios, porque proscuneos, hermano, es rendir homenaje, es postrarse, es humillarse ante ese Dios que nosotros conocemos y que nos ha libertado. Segunda de Corintios, hermano, 1:3-4. Mire lo que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con Él mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Te escuchó eso, hermano? En medio de la situación, hermano, la adoración es un consuelo. Dios nos consuela a través de la adoración. Y tenemos que entender algo, que las situaciones adversas que pasamos, hermano, es para Dios enseñarnos, hermano, cuál es la verdadera adoración, cómo ser un verdadero adorador. Y para que nosotros, a través de nuestra adoración, podamos fortalecer, podamos consolar a otros, hermano. Así que, hermano, no deje de adorar a su Dios. Otro punto, hermano. Grande eres, oh omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. Cuando usted adora a Dios, hermano, usted está reconociendo que el único venerable, grande, sublime es Dios. Cuando usted adora a Dios, hermano, usted está diciéndole a Dios que usted reconoce quién es Él en su vida, que usted sin Él no es nadie. Cuando usted adora a Dios, hermano, usted está rindiéndole atributo a Dios y dándole toda la gloria y toda la honra a Dios a la hora de adorar a Dios, hermano. La adoración tiene poder, hermano. ¿Usted sabe algo? Que luego que Pablo y Sila, mientras estaban encarcelados, adoraron a Dios y sucedió lo que sucedió, el carcelero mismo, hermano, dice la Biblia, que le preguntó a ellos qué tenía que hacer para ser salvo. Oiga esto. ¿Qué tenía que hacer para ser salvo? Hermano, porque la adoración tiene poder. La adoración, hermano, tiene poder. Levante el ánimo y al que está preso lo liberta. Aleluya.
¿Cómo fue que el pueblo de Israel, con Josué a la cabeza, tumbó esas grandes murallas de Jericó que la arqueología y la ciencia han estado analizando que cómo fue que esas paredes tan grandes pudieron caer? Fue con la adoración. Así que para que los muros de tu Jericó caigan, tienes que empezar a adorar a Dios, pero en obediencia, en santidad, delante de Él, todos los días de tu vida. Así que hermano, proscuneo va más allá de la acción misma de adorar. Proscuneo no es simple y llanamente una postura. Proscuneo, hermano, es postrarse en humillación y reconocimiento de quién es Dios. Amén. Y de que tengo la necesidad de adorarle. Con mi pensamiento, con mis intenciones, con mis palabras, con todo nuestro ser tenemos que adorar a Dios. Así que hermano, en esta noche, eso fue lo que el Señor nos permitió traerle. Así que toda la gloria y la honra se la damos a Él, esperando que algunas personas sean fortalecidas con esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. La luz de la palabra en YouTube. Estaremos posteando cada sábado, hermano, esa palabra para la salvación de nuestras almas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, toda la gloria y la honra se la damos al Señor, tu hermano Alfredo. Por aquí, glorifica a Dios con tu adoración, y en todo momento y en toda circunstancia entiende que el alma de guerra que Dios nos ha dado es la adoración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Alabado sea su nombre.